Bienvenidos a MaxNet Online. Es un gusto estar de nuevo con ustedes. En esta ocasión vamos a hablar de centros de datos. ¿Qué es un centro de datos? Lo vamos a explicar de una manera básica para que todos podamos entender. Iniciamos pues. Tenemos un recuadro azul que representa un espacio físico. Imagínate un edificio que estamos viendo desde la parte superior desde un helicóptero. Las líneas azules representan las paredes de este cuarto, un cuarto muy grande donde están colocados diferentes equipos de tecnologías de la información. En este espacio las paredes son muy robustas para que nadie sin acceso autorizado pueda entrar y robarnos la información. Aquí convive mucha información de diferentes clientes, de diferentes dueños de negocio que compran el espacio para resguardar sus equipos. Podemos tener cientos o miles de equipos aquí guardados de diferentes usuarios o empresas, ¿no? Simplemente ellos rentan el espacio para ahí guardar sus equipos o simplemente rentan los equipos que son dueños del propio data center para ahí guardar sus sitios web, por ejemplo, y dar servicio a sus clientes. En un centro de datos, mayormente o en su mayoría son servidores que almacenan muchísima información. Por ejemplo, almacenan sitios web. Los sitios que tú visitas en internet están guardados en un servidor con capacidades muchísimas de almacenamiento. En ese servidor puede ser un servidor compartido, un servidor particular, es decir, que solamente proporciona servicio a un cliente exclusivamente, o puede ser compartido en donde hay muchos clientes que utilizan un mismo servidor. En un centro de datos también hay muchísima redundancia. Podemos tener muchísimos enlaces a internet. Por si uno falla, tenemos muchos más disponibles para el acceso de los usuarios. También hay los sistemas de ventilación adecuados para que los equipos se mantengan no tan fríos, no tan calientes, una temperatura adecuada para que puedan funcionar. También en un centro de datos hay equipos de red. Tenemos switches, tenemos firewall, tenemos switches de capa 3, router y demás. Todo lo que te puedas imaginar existe en un centro de datos. Como lo decíamos, hay más servidores, pero esos servidores necesitan conectarse a la red. Para eso necesitamos crear una red dentro de ese centro de datos, dentro de ese espacio físico para interconectar esos servidores. Necesitamos switches, necesitamos firewall para proteger la información de ataques cibernéticos, necesitamos router para enlazar hacia otros sitios, hacia otros centros de datos, necesitamos a los switches de capa 3 que funcionan como default gateway para toda la red que está adentro. Entonces es una telaraña, es una mezcla de dispositivos de red que brinda los centros de datos. Los centros de datos son el corazón de internet, porque ahí, como lo decía, se comparte la mayor información que tú encuentras en internet. Cuando tú entras a Google, buscas información, Google tiene su centro de datos exclusivo donde almacena su información de todo lo que buscas, y de ahí te enlaza al sitio adecuado. Entonces vamos a poner un ejemplo básico. Tenemos que tú estás en tu casa, tienes una computadora. Esa computadora, en tu casa tienes un router o un modem. Ese modem se conecta a otro router de tu carrier o de tu ISP. El router del ISP se conecta pues a otro router de otros carrier, y así sucesivamente, ¿no? Se crea una telaraña de redes interconectadas. Imaginemos que esto es la red de los carrier, ¿no? De los routers,
Este es tu modem o router que está en tu hogar, en tu casa. Entonces es una telaraña. Tú quieres compartir alguna información o investigar alguna información en internet. Imaginemos que quieres entrar a nuestro sitio maxneti.com y ese sitio está almacenado, por ejemplo, en este centro de datos, ¿sí? Está en este servidor. Por ejemplo, nosotros contratamos un servidor para ahí almacenar nuestro sitio web. Estás en tu casa y deseas entrar a maxneti.com, pues ejecutas un navegador. Va a viajar esa información por toda la red de internet, de interconexión de los diferentes ISP, y mediante peticiones ya sea de DNS van a encontrar que el sitio está en este servidor. Este centro de datos está brindando ese almacenamiento para que tú puedas visualizar nuestro sitio web. Entonces, de esa manera los centros de datos son el corazón o el cerebro de internet. No serviría de nada si no existiera los centros de datos, porque simplemente no podríamos ver o visualizar la información. Imaginemos que no existieran los centros de datos, simplemente tu petición estaría aquí en la red. Los routers no sabrían qué enviarte, no sabrían a dónde dirigirse, no sabrían a qué conectar, porque no estaría un centro de datos. Y por ejemplo, si cada quien tuviera su servidor en su casa, por ejemplo, si no existieran los centros de datos, la persona X va a tener un servidor en su casa que le consume mucha energía, la persona Y va a tener otro servidor en su casa que también le consume energía, con la infraestructura inadecuada. Entonces, por ejemplo, se le va la luz en su casa, ya nadie va a poder ingresar a ese sitio o a esa base de datos. Entonces los centros de datos dan ese plus de un 99.9 de disponibilidad. Si se va la luz en un espacio del centro de datos, entra algún sistema alterno de energía eléctrica que le proporciona, y así siempre va a estar disponible el servicio que hayas contratado. De esa manera estamos dando la información básica de centros de datos. Es un tema muy extenso, pero con esto espero que haya quedado más claro. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de los videos, de los nuevos videos que estaremos compartiendo. Muchas gracias y hasta la próxima.